En el siglo XV, Europa vivía encerrada entre sus propios límites. El Mediterráneo era dominado por las repúblicas marítimas de Génova y Venecia, y las rutas hacia Oriente estaban controladas por el Imperio Otomano. Las especias, el oro y la seda de Asia eran productos codiciados, pero casi imposibles de alcanzar sin pagar fortunas. En este contexto de bloqueo, surgió una pregunta que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Existía un camino alternativo para llegar a las riquezas de Oriente? Fue aquí donde aparece la figura de Cristóbal Colón, un navegante genovés obsesionado con el mar y convencido de que el Atlántico no era un muro, sino un puente hacia lo desconocido. La Europa de Colón estaba marcada por el hambre de comercio, por los viajes de exploradores como Marco Polo y por una mezcla de fe religiosa y ambición material que lo impulsaron a mirar más allá del horizonte. El libro de los viajes de Marco Polo circulaba en la Europa de Colón como una joya literaria y casi profética. En sus páginas se hablaba de ciudades fabulosas, de palacios dorados y de la inmensidad del Gran Khan en China. Para un joven marinero genovés como Colón, estas descripciones no eran fantasía, sino promesas de riquezas que aguardaban al otro lado del océano. Además, en su época, ya se conocía que la Tierra era redonda, aunque se discutía su tamaño. Colón creía que navegando hacia Occidente podía llegar rápidamente a Asia. Este convencimiento, aunque errado en cálculos, se volvió el motor de su vida. Sus mapas, estudios y lecturas lo llevaron a sostener que el Atlántico podía ser atravesado en unas semanas. Así, la idea de abrir una nueva ruta comercial hacia Oriente se convirtió en una obsesión. Lo que para otros era locura, para Colón era destino. Más allá del comercio y de las especias, Colón estaba convencido de que su viaje respondía a un plan divino. En sus diarios y cartas menciona constantemente a Dios, asegurando que su empresa no era solo una expedición económica, sino una misión providencial. Quería llegar a Asia no solo para traer riquezas, sino para abrir camino a la evangelización. En su mente, cada milla navegada era parte de un propósito mayor: preparar la expansión del cristianismo en los confines de la tierra antes del fin de los tiempos. Algunos escritos incluso muestran cómo Colón veía su misión ligada a las profecías bíblicas, al anuncio de que el Evangelio debía llegar a todas las naciones. Así, su impulso no fue únicamente el oro ni la gloria, sino también una fe ardiente. Creía que el océano, desconocido y temido por muchos, era un escenario dispuesto por Dios para que él cumpliera un papel en la historia de la salvación. Colón no era un improvisado, sino un navegante instruido. Pasó años estudiando mapas, tablas astronómicas y escritos de sabios antiguos como Ptolomeo y Estrabón. Pero también cometió errores. Estimó que la circunferencia de la Tierra era mucho menor de lo que realmente es. Ese error lo llevó a creer que Asia estaba a pocos días de navegación desde las costas de Europa occidental. Aunque su cálculo estaba equivocado, fue precisamente esa convicción lo que lo impulsó a desafiar el miedo generalizado al océano. La mayoría de los marineros temían a los monstruos marinos, a los mares interminables y a la idea de caer por un abismo. Colón, en cambio, estaba convencido de que el Atlántico era navegable. Así, su osadía no se debió a que tuviera la razón científica, sino a que estaba dispuesto a arriesgarse. Ese error, paradójicamente, se convirtió en la chispa que encendió la exploración transatlántica. La Europa de finales del siglo XV estaba marcada por la escasez de metales preciosos. El oro y la plata eran esenciales para financiar ejércitos, pagar deudas y sostener el comercio. Colón sabía que cualquier ruta que prometiera riquezas tendría el interés de los reyes. En sus cartas habla repetidamente del oro como la llave de los reinos. Para él,
Encontrar tierras abundantes en metales no era un lujo, sino una necesidad vital para las coronas europeas. Cuando presentó su proyecto a la reina Isabel y al rey Fernando, no solo habló de evangelizar, sino también de oro, especias y comercio. Esa mezcla de fe y codicia fue su carta ganadora. En la mentalidad de la época, descubrir tierras significaba aumentar poder y riqueza. El hambre de oro europeo se convirtió en el combustible que encendió la decisión final de apoyar a Colón. La aventura tenía tanto de espiritual como de material. Colón no fue recibido con entusiasmo en todas partes. Presentó su plan a Portugal y fue rechazado. Lo intentó en Génova, en Venecia e incluso en Inglaterra, pero todos se negaron. Le decían que sus cálculos eran erróneos, que el océano era demasiado grande, que la empresa era suicida. Sin embargo, Colón persistió. Su convicción era tan fuerte que soportó años de negativas, pobreza y humillación. No era fácil convencer a reyes y cortes de arriesgar dinero y hombres en un viaje incierto. Pero Colón no se rindió. Su tenacidad fue tan grande que finalmente, en Castilla, encontró a la reina Isabel, la católica, cuyo espíritu visionario y devoción religiosa hicieron que viera en Colón algo más que un loco. La perseverancia del navegante, su insistencia y su capacidad para unir fe y ambición lograron lo que parecía imposible: obtener apoyo para atravesar el Atlántico. El impulso decisivo para Colón vino de Isabel de Castilla. La reina no solo era una mujer de fe, sino también una estratega política. España acababa de culminar la reconquista en 1492 con la toma de Granada. La corona necesitaba nuevas rutas y riquezas para consolidar su poder. Isabel vio en Colón la oportunidad de expandir la influencia de España y al mismo tiempo cumplir un deber espiritual. Aceptó financiar la empresa, pero no sin condiciones. Colón debía llevar misioneros, debía promover la fe y debía reconocer que la gloria de su viaje pertenecía también a la corona. El contrato de las capitulaciones de Santa Fe le otorgó títulos y privilegios, pero también fijó su misión. Así, Isabel se convirtió en el verdadero motor del viaje. Sin ella, Colón habría quedado en el olvido. Con ella, se lanzó a cruzar el mar desconocido. Muchos en la época creían que el océano Atlántico era un mar sin fin, lleno de monstruos marinos y peligros invisibles. Se hablaba de dragones, de abismos que tragaban barcos, de aguas hirvientes donde el sol quemaba a los navegantes. Ese mito era un freno psicológico que mantenía a los marineros atados a las costas conocidas. Colón, sin embargo, desafió esas creencias. Sabía que el miedo era más fuerte que la realidad y que para avanzar debía enfrentarlo. Cuando zarpó con sus 3 carabelas, no solo estaba navegando hacia lo desconocido, estaba desafiando siglos de supersticiones. El impulso que lo movía no era ausencia de temor, sino una convicción más grande que el miedo. El océano, temido por tantos, se convirtió en el escenario de su fe y de su audacia. El mito del océano tenebroso se derrumbó con cada milla recorrida. Colón no llegó a Asia como esperaba. Sus cálculos lo habían engañado, pero su audacia lo había llevado a descubrir algo más grande, un continente desconocido para Europa. Cuando puso pie en las islas del Caribe, creyó estar en las Indias Orientales. Llamó indios a los habitantes, convencido de que había llegado a las tierras de las especias. Sin embargo, había encontrado un nuevo mundo. Ese error se convirtió en el mayor descubrimiento de la Edad Moderna. Lo que lo impulsó, la obsesión con Asia, la fe en Dios, el hambre de oro, el apoyo de Isabel, terminó abriendo las puertas a un continente entero. La historia demuestra que Colón no sabía a dónde iba, pero sabía por qué iba, porque creía en su visión.
Y aunque su destino fue distinto al soñado, su viaje cambió para siempre el rumbo de la humanidad. El viaje de Colón fue el resultado de múltiples impulsos: la obsesión por llegar a Asia, la fe en un plan divino, la necesidad europea de oro, la política visionaria de Isabel y la osadía de desafiar mitos. Ninguno por sí solo habría bastado, pero juntos hicieron posible la travesía. Su legado es ambivalente: abrió rutas de comercio, permitió la expansión de la fe, pero también desató conquistas, abusos y cambios irreversibles en América. Lo cierto es que Colón personifica el espíritu humano que se atreve a ir más allá del horizonte conocido. Fue un hombre con errores, sí, pero con una convicción que lo llevó a cruzar mares que nadie había osado desafiar. Su viaje no fue solo geográfico, fue también espiritual e histórico. El impulso de Colón nos recuerda que los sueños imposibles, cuando se sostienen con fe y perseverancia, pueden cambiar el curso del mundo.